Bien, perfecto. Yo creo que podemos dar inicio a este espacio. Bueno, permítanme, yo me presento antes de poder iniciar. Yo soy Luis Fernando Casas, yo hago parte del equipo de cuentas. Mi rol en IDATA es como Sales Managers para la región, para Latinoamérica. Particularmente he venido trabajando durante los últimos 3 años en diferentes proyectos relacionados con Data en AI. Y bueno, la idea de hoy es poderles compartir, como les estaba mencionando hace un par de minutos, temas claves, algunos temas de estrategia. Para nosotros es tremendamente importante que las personas que nos acompañen y ustedes, nuestros aliados y clientes, puedan tener las mejores herramientas y las mejores visiones para que puedan afrontar los retos del 2025 en temas de datos en ella. Entonces, para iniciar, como les comentaba, este espacio está 100% diseñado para que tengamos un recorrido sobre lo que ha pasado y muy seguramente lo que esperamos que pase en el 2025. Sabemos que este tema viene evolucionando de una forma acelerada durante los últimos años y es por eso que creemos prudente tener este último espacio, diciembre del 2024, para que ustedes puedan tener pues una línea de tiempo y llamémoslo un refresh de diferentes temas que se abordaron en los últimos bueno, llamémoslo 2 años en temas de IA. Entonces, siempre es bueno comenzar a hablar de un contexto. Nosotros particularmente sabemos que los retos a los que se enfrentan muchas empresas es la cantidad de soluciones en IA que se vienen desarrollando, implementando y puestas en mercado de una forma acelerada. Inicialmente sabemos que esta proyección que les estoy mostrando, esto es de hace un par de meses, pero sabemos que esto ha venido cambiando. Todas las semanas salen soluciones que implementan temas de datos y temas de IA. Pero si nos queremos poner en un contexto, estamos hablando de que las primeras implementaciones de IA de manera comercial y básicamente democratizadas están básicamente naciendo a partir de noviembre del 2022, que es cuando Microsoft lanza pues unas primeras alianzas con OpenAI, y ahí se desprende claramente toda una evolución de los diferentes modelos. Aparece ChatGPT y un montón de soluciones que han ido transformando claramente la forma como interactuamos con diferentes tecnologías. Ahora, sí, en este mismo contexto, lo más importante que tenemos que resaltar es que todas las personas que hemos venido trabajando durante los últimos años en temas de data y analítica, sabemos que en 2010 se viene desarrollando todo un proceso en donde particularmente muchas de estas cosas nacen con análisis descriptivos, y esto estaba totalmente relegado inclusive a los equipos de TI. ¿Cierto? Es básicamente cuando se estaban tomando los primeros pinos en muchas corporaciones e industrias para que los diferentes, llamémoslo, necesidades de negocio estuvieran concentradas en describir los datos. Ahí sabíamos y estaba expuesto a una realidad, y era que los datos probablemente iban a ser el futuro. Eso es algo que ustedes conocen y hemos venido observando durante los últimos años, pero lo más importante que ustedes están viendo en esta gráfica es el crecimiento exponencial que tenemos a partir del año 2022 y 2023. ¿Qué significa eso? Y es la proporción del uso de la tecnología que involucra temas de data y, por supuesto, temas de inteligencia artificial. Ahora bien, finalmente, esto cobra relevancia cuando nosotros logramos transmitir el mensaje real de democratizar estas tecnologías. Es donde cuando nuestros equipos, el equipo comercial, el equipo de operaciones, el equipo financiero, comienzan a utilizar estas tecnologías, es cuando realmente esto cobra tremendo valor. Y es por eso que nosotros queremos mostrarles a ustedes ese crecimiento exponencial. Esto es una gráfica que nosotros, evidentemente, hemos tomado de algunas fuentes para exponer esa realidad que ya es un hecho, y es que si bien hay muchas empresas todavía que se rehúsan de pronto a utilizar algunos datos, inclusive por temas de capacidad, de conocimiento, o simplemente porque no le están prestando atención a la situación actual, pues ahora es seguramente la necesidad mucho más explícita en el momento de utilizar tecnologías de IA. Por eso es tan importante tener este contexto, y por eso es tan importante que todas las personas que estén involucradas con datos, que me atrevo a decir que son todas las personas de una organización, deben tener en cuenta que el uso de tecnologías relacionadas con datos en IA y es cada vez más exponencial. Y básicamente cuando no todos nosotros comenzamos a entender estas diferentes tendencias, aquí hay una gráfica, una gráfica de Gartner, que antes, cuando nosotros estábamos exponiendo este tipo de situaciones, estábamos entendiendo que pues íbamos señalando en rojo todas aquellas soluciones que involucraban temas de datos. Ahora la realidad es que tenemos que seleccionar absolutamente todas. Es decir,
La gran mayoría, por no decir que todas de las soluciones de tecnología están involucrando datos a un nivel exponencial y por supuesto todas las soluciones relacionadas con IA no son la excepción. Finalmente ese es el insumo principal para poder tener elementos o soluciones que involucren temas de IA. Ahora bien, nosotros desde Data buscamos claramente estar con el mayor contexto y casi que el cliente cero de este tipo de soluciones, así es como nosotros nos definimos. Finalmente nosotros como equipo experto en temas de data y analítica, generalmente buscamos ser el cliente cero de estas iniciativas para poder ustedes transmitir esos aprendizajes. Hace no mucho nos estaban haciendo una pregunta pues muy básica y decía, ¿cuál es la proporción o el crecimiento de la IA? ¿Cómo podemos dimensionar realmente el poder de procesamiento de los diferentes modelos que hay actualmente y que se vienen? Y bueno, esta es una imagen tomada desde Microsoft, desde el Spark de Microsoft, y es básicamente la capacidad del procesamiento como ellos lo están entendiendo de una forma gráfica. Es decir, los modelos del 2022 de GPT-3, ustedes lo ven en la imagen de su izquierda como un pequeño punto. Finalmente lo estamos viendo como un gran tiburón, un escenario en donde estábamos totalmente impresionados, pero la realidad es que hemos visto en menos de 2 años un crecimiento exponencial con diferentes modelos y sus capacidades. Y quiero que se lleven la imagen de la derecha porque esta es la proporción o la ley de pesos que estamos viendo con los nuevos modelos. Es decir, si nosotros queremos llevarlo esto a una temporada o seasons, como muchas veces lo llamamos nosotros, la temporada de la IA, la temporada uno de la IA fue bastante interesante y aprendimos mucho. Aprendimos todos a conocer para qué funcionan los modelos, dónde están enfocados, qué podemos hacer. Y es aquí donde comienza nuestro recorrido en donde queremos transmitir esos aprendizajes. Entonces, ¿qué aprendimos en el 2024 y a lo largo del 2000, a lo largo también del 2023? Y es lo que vamos a llamar la primera temporada de IA. La primera temporada de IA básicamente se concentró en entender, pues, de cierta forma cómo funcionaban los grandes modelos de lenguaje, pero si lo quisiéramos concentrar en cuatro grupos útiles funcionales, la IA de la primera temporada estaba concentrada en poder generar contenido. Aquí básicamente es lo que si ustedes utilizan alguna solución actual con GPT o el mismo ChatGPT o otros modelos de lenguaje, pues básicamente son unas herramientas súper poderosas para generar contenido de cualquier tipo, ¿cierto? Bueno, hay algunas de imágenes, hay algunas obviamente de texto, estamos viendo inclusive algunas herramientas en temas de audio, pero también se utilizó mucho en generación de código. Si bien lo que siempre hemos dicho y lo que siempre se ha hecho a nivel general en la industria es que estas tecnologías no buscan reemplazar a las personas, sino básicamente lo que buscan es poder volverlas más eficientes y eso es lo que está pasando en muchas industrias. Y por eso es que gran parte del core de la IA de la primera temporada estaba concentrada en generación de código. Yo, sin ser un experto 100% técnico en algunos campos de la ingeniería de datos y ciencia de datos, en este momento con las herramientas de IA soy capaz de generar diferentes procesos y programas o correcciones de lenguaje de programación gracias a la IA. Y eso es una realidad y por eso la IA, gran parte de los esfuerzos de la IA de la primera temporada se concentraron en este rubro. Y por supuesto, tenemos otros dos grandes grupos en donde fue enfocada la IA, que es ustedes creo que ya lo experimentaron, lo han visto, Microsoft con sus herramientas de Copilot también lo están viviendo, y es básicamente el resumen y las búsquedas semánticas de información. Y esto ha sido una herramienta tremendamente poderosa. Hay diferentes casos de uso que muy probablemente ustedes han ejecutado. Estamos hablando de apoyos con modelos de GPT para temas legales, síntesis de información para operaciones. Un caso de uso muy habitual y que vimos durante el 2024. Voy a colocar un par de ejemplos. Es un caso de uso enfocado en lecciones aprendidas en operaciones y quiero que se imaginen una industria, cualquier industria, puede ser oil and gas, puede ser retail, que básicamente van diseñando o van adjuntando diferentes, llamémoslo, documentos que concentran los aprendizajes, ya sea de accidentes, incidentes, aprendizajes en sus procesos, que se van concentrando en muchos documentos. La IA apoyó a tener soluciones que básicamente se alimentaba de todos los procesos o aprendizajes de esos años anteriores de las industrias para poder habilitar un chat conversacional y en lenguaje natural poder preguntar sobre aquellos procesos o situaciones y cómo se resolvieron y cuáles eran los procesos que las empresas estaban siguiendo. Ese es un caso muy común. Lo mismo en temas legales, apoyo
para el diseño de contratos, síntesis, llamémoslo, de artículos de gobierno, que generalmente en Latinoamérica siempre hay un volumen importante de normativa que finalmente puede llegar a ser muy tediosa a digerir y por eso es que estas herramientas se convirtieron en un gran amigo de estos procesos. Ahora bien, esta es la temporada número uno de la IA y así es como nosotros lo llamamos y lo queremos interpretar, en donde ustedes vieron básicamente concentrados los esfuerzos en estos cuatro puntos. Ahora bien, ¿qué va a pasar en el 2025 conociendo un poquito la ley de pesos? Ahí es la gran pregunta que tienen muchos de nuestros clientes aliados. Nosotros desde IDATA, pues queremos resumirlo básicamente en dos grandes grupos. Pero antes de eso, quiero que ustedes puedan explorar este video. Este video es tomado desde la página de internet de OpenAI. Is the king in Quiero que lo vean. residence at the moment? Yes, it looks like the king is in residence right now. The Royal Standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there, leading the way into the taxi. Safe travels. Bien, este video nos gusta a nosotros muchísimo porque finalmente busca Is the king sintetizar muchos de los retos que hemos tratado de simular en algunas máquinas a lo largo de la historia y es visión computacional, respuestas en tiempo real, procesamiento de imágenes en tiempo real y todo concentrado claramente en una asistencia de algo muy simple que puede ser un celular. Todo esto se traduce, este video básicamente se traduce en las capacidades que seguramente se van a comenzar a generar en el 2025. Y a partir del 2025 no vamos a dejar de ver una explosión de diferentes tipos de modelos que seguramente no van a estar concentrados solo en GPT, sino va a haber claramente una competencia a nivel global de estos modelos, cosa que sirve siempre para poder democratizar este tipo de elementos. Pero concentrándonos en la temporada número 2, como lo llamamos nosotros, vamos a ver dos grandes grupos de modelos que en general nosotros hemos trabajado y estamos trabajando con Microsoft. Muchos de esos están en preview, pero están concentrados en dos. Uno es el O1 y es el O1 Mini. Son dos modelos que básicamente están diseñados para que puedan tener realmente un razonamiento avanzado. Y uno de los grandes retos que inclusive vimos en la temporada uno de IA es que muchos de estos modelos no estaban orientados a resolver problemas matemáticos. Una de las grandes limitantes que Microsoft acordó con muchos de sus clientes es que los modelos hace 12 meses, 6 meses no estaban 100% diseñados para trabajar con modelos matemáticos o matemáticas complejas. Ese tema ya se resolvió. Ahora estamos viendo que estos modelos están también orientados y nos van a permitir habilitar diferentes capacidades para resolver problemas matemáticos. Y esto ustedes lo pueden ver en el internet. Yo les invito a que puedan consultar las últimas pruebas de los diferentes modelos y se han dado cuenta. Hay un símil muy interesante que nos gusta a nosotros también y es que cuando uno compara las respuestas de los modelos O1 con las capacidades humanas, estamos viendo que las respuestas que están entregando los modelos O1 pueden equiparar a personas que tienen un alto grado de educación como los PhD. Eso básicamente que se traduce que la capacidad de procesamiento, la capacidad de razonamiento, la capacidad de generación de nuevas ideas con las inteligencias artificiales está llegando a un nivel tremendamente interesante que nos equipara con el mayor nivel de educación que tenemos actualmente pues a nivel global. Y básicamente esto no supone una amenaza, supone básicamente los retos que nosotros tenemos para poder aprovechar estos modelos y es gran parte de la invitación que nosotros tenemos a todos ustedes. Esto tiene sentido si existe creatividad, esto tiene sentido si nosotros desde las compañías podemos comenzar a crear diferentes iniciativas que contemplen temas de IA.
Y eso es muy importante porque como les decimos, nosotros somos el cliente cero y si bien vamos de la mano con muchos de nuestros clientes generando proyectos, generando ideas, generando casos de uso, estamos viendo que también hay una explosión de creatividad. Las IAs no son creativas, eso es algo muy importante que debemos entender. Las IAs tienen capacidad de procesamiento y algunas capacidades que podemos entender como razonamiento, pero no son 100% creativas. Y ahí es donde nosotros tenemos un papel tremendamente importante para poder llegar a ejecutar proyectos viables que tengan un ROI, que tengan un sentido y que por supuesto apalanquen toda la estrategia de negocio de nuestras compañías. Entonces, para resumir esta imagen, tenemos dos modelos que van a marcar la parada en el 2025, que es el O1, el O1 que está en preview en este momento en Microsoft y el O1 Mini. La diferencia básicamente está concentrada en temas de economías. El Mini es 80% más económico que el O1, pero también el O1 Mini está diseñado para tareas que no demanden un alto grado de desglose de las respuestas en las diferentes interacciones que tengamos con la IA. Esas son las grandes diferencias, pero podríamos decir que tienen un componente tecnológico muy similar. Ahora bien, otro de los aprendizajes que nosotros tuvimos en el 2024 y también a lo largo del 2023 es que lo primero que pasó con temas de IA es que todos nosotros nos volcamos a generar casos de uso, ¿cierto? Finalmente todo lo que lo hicieron la gran mayoría de compañías, lo hicimos nosotros porque particularmente estábamos muy emocionados con la integración o con la habilitación de ese tipo de tecnologías y probamos un montón y sirven, son muy poderosas. Sin embargo, llegamos a una conclusión muy certera y esperamos que ustedes se puedan llevar esta visión de cara a sus compañías o a sus entidades. Y es que hay que tener un cambio de mentalidad. ¿Qué significa eso? Siempre el objetivo tiene que ser transformar cada aspecto del negocio, no simplemente generar casos de uso específicos. Y es que hay una gran diferencia y es que se deriva particularmente de que estamos viendo de una manera muy aislada algunos casos de uso y lo vimos por mucho tiempo. Entonces, una de las grandes estrategias para poder llegar a transformar los procesos con IA es que ustedes puedan dimensionar específicamente todos sus procesos, cuáles son las tecnologías que se involucran y ahí es donde claramente un ejercicio, como lo podemos llamar, de envisioning, de discovery, ustedes pueden comenzar a entender si efectivamente esos procesos alrededor de todos los equipos pueden ser transformados por IA. En el equipo comercial de Data lo hacemos. Hicimos un envisioning, un discovery, en donde básicamente nos pusimos como una persona en el centro para poder dimensionar los diferentes procesos. Entendimos cuáles eran las herramientas que estábamos utilizando y a cada una de esas herramientas buscamos una solución siempre y cuando tuvieran la necesidad de hiperautomatizarse o hiperpersonalizarse el proceso. Entonces, una forma de ver esto y cambiar un poquito el chip es poder ver claramente el área de negocio y identificar llamémoslo, procesos, identificar las tecnologías que utilizan para poder entender si necesitan o no necesitan IA. Entonces hay que hacer un cambio de mentalidad. Por supuesto, hay que transformar en los negocios, esto es una realidad, el nivel exponencial de crecimiento de herramientas de IA no es, es una realidad, es decir, en muy pocos años vamos a ver que muchos procesos van a estar cambiando de manera acelerada y lo más importante es que todos nosotros entendamos utilizar las herramientas de IA. Somos muy insistentes, Microsoft ha sido muy insistente, los demás fabricantes han sido muy insistentes en que la IA no viene para reemplazarnos, la IA viene claramente para hacernos más eficientes y si ustedes utilizan en este momento herramientas de IA, están totalmente de acuerdo conmigo que sí es una realidad que podemos hacer tareas repetitivas que nos llevaban horas enteras, las podemos hacer en minutos, eso es una realidad. Y por supuesto, aquí viene un tema muy importante y es construir una base sólida. ¿Qué significa construir una base sólida? Y esto es algo que tiene que estar en la discusión de absolutamente todos los equipos en el 2025 y es qué tan preparados estamos nosotros para la IA. Y aquí es donde nos vamos a concentrar gran parte de la conversación. Nosotros esperamos que ustedes puedan tomar claramente las mejores visiones de lo que Data ha venido trabajando durante los últimos años. Y es que cualquier modelo de IA, cualquier modelo analítico necesita tener una arquitectura de datos, ¿vale? Esta analogía que ustedes están viendo, ven un edificio con unos pilares y es que cuando construimos, llamémoslo, un roadmap de analítica, es válido pensar que estamos construyendo un edificio. Cuando ustedes construyen un edificio, cuando quieren construir una casa, lo primero que hacen es un análisis estructural.
¿verdad? Y lo primero que hacen los ingenieros es construir bases sólidas para que esa casa pueda resistir. Finalmente, lo alto a lo que yo quiero llegar con mi estrategia básicamente requiere unos pilares más profundos o más robustos, porque eso me determina qué tanto peso yo puedo poner en el edificio o qué tan alto puedo llegar. Y así es como tendrían que pensar ustedes, o es nuestra recomendación, así es como ustedes deberían pensar en construir todo este tipo de herramientas. Entonces, cuando hablamos de arquitectura de datos, nos ponemos todos de acuerdo que básicamente es diseñar, llamémoslo, un esqueleto muy robusto que nos permita a nosotros integrar diferentes fuentes de datos, que las almacene y que ahí se desprendan claramente las diferentes conexiones a los modelos, modelos de guía, predictivos, redes neuronales, etcétera. Pero también dentro de esos pilares hay algo muy importante que es el gobierno de datos. El gobierno de datos es particularmente, son tres palabras que muy probablemente durante los últimos 5 años va a ser una tendencia y no es en vano. El gobierno de datos particularmente son las guías que le permiten a las corporaciones poder tener un control sobre sus datos, temas de ciberseguridad, temas de calidad de datos. Y si bien muchas organizaciones están haciendo un esfuerzo por entender qué significa un gobierno de datos corporativo, muchas en este momento no tienen una claridad de cómo avanzar. Nosotros en IDATA tenemos un programa específico diseñado en gobierno de datos que ustedes cuando estén totalmente interesados lo pueden consultar con nosotros y podemos claramente guiarlos en ese proceso. El gobierno de datos seguramente, insisto, va a ser una tendencia en los próximos 5 años. Todavía no es un tema muy regulado a nivel global, pero muy probablemente así como temas de ciberseguridad va a tener un componente muy fuerte en regulación en unos años. No sabemos todavía cuándo, pero muy probablemente en unos años va a tener un componente muy fuerte. Ahora bien, cualquier solución de analítica, cualquier solución de IA necesita unos buenos datos. Por eso, uno de los grandes pilares también en los que ustedes tienen que trabajar es en temas de calidad, en calidad del dato. Esto creo que la palabra es muy obvia. Estamos viendo que grandes soluciones no tienen un potencial enorme porque no están atacando el origen del dato ni la captura del dato. Y eso es tremendamente importante que lo puedan transmitir a sus diferentes equipos. Porque muchos de los errores que cometen algunos equipos es habilitar soluciones muy robustas de datos con tecnología muy poderosa y los resultados que se obtienen no son los mejores o no son los esperados. Básicamente eso se traduce en que la tecnología, o lo interpretan así, la tecnología no sirve, el problema está en la tecnología. Y la realidad es que la tecnología funciona, la tecnología es muy poderosa, pero no estamos viendo el tema de calidad de datos o captura del dato. Y por último, es siempre importante como pilar hablar de estrategia de datos. Hasta dónde yo quiero llegar, cómo quiero llegar, cuál es mi presupuesto, cuál es la velocidad que yo le quiero inyectar a mis proyectos. Y es ahí donde nosotros tratamos de formular cuatro grandes pilares porque esto hace parte de la preparación de los datos. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes van construyendo su edificio, que es básicamente el roadmap de implementación de diferentes iniciativas, piensen que van construyéndolo por pisos. La primera capa generalmente es una capa analítica descriptiva. La segunda capa se puede interpretar como analítica predictiva. Después vienen procesos más complejos como Machine Learning y Deep Learning y por supuesto toda esta gran capa de inteligencia artificial, pero la interpretación es que si la primera parte no está resuelta, la preparación de los datos, es muy seguro que el uso de los datos no se dé a nivel que nosotros esperamos. Por eso es tan importante que esto se pueda trabajar en el 2025. Si no lo están trabajando, si no lo están discutiendo y no lo están viendo, es momento de que ustedes puedan tener estas conversaciones en sus compañías porque eso hace parte casi que fundamental, es un pilar para que los proyectos en data y analítica puedan funcionar, ¿vale? Listo, entonces... Les quiero también compartir un poco de algunas cuestiones o preguntas que nos hacen los diferentes equipos a nivel Latinoamérica y es, y data, nosotros, ¿cuáles serían esos mínimos que deberíamos tener en cuenta para poder llevar a cabo una estrategia en temas de data analítica e IA? Es muy sencillo, nosotros definimos básicamente un enfoque de tres partes, una dirección, una velocidad y un impacto. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de dirección en temas de estrategia analítica de datos, piensen en cualquier proyecto de día también. Básicamente, tienen que estar apuntándole a alguno, por ejemplo, de estos lineamientos que estoy mencionando o estos puntos. Yo tengo una estrategia que le está apuntando a satisfacción de cliente, fidelización de cliente, nuevos mercados, rentabilidad. Esa es la dirección que yo le quiero dar a mi estrategia de datos. La velocidad hace referencia al
voy a llamarlo de una manera muy simple, al presupuesto y los recursos que yo tengo para poder ejecutar esa estrategia de datos. Esa es la velocidad que yo le quiero inyectar a mi estrategia de datos. Y eso es muy importante porque es un tema que muchas veces se sobreestima o se subestima en algunas corporaciones y es muy importante que todo esto esté alineado precisamente con la dirección y claramente el impacto que nosotros queramos tener. Es decir, aquí es donde nosotros dentro de la estrategia de datos e inteligencia artificial necesitamos comenzar a entender si el impacto que nosotros vamos a tener está concentrado en un crecimiento en ventas, generación de leads, reducción de costos, el porcentaje de asertividad con mis estrategias, el aumento de clientes en las regiones, disminuir la siniestralidad en diferentes puntos, que todo esto se traduce en ROI. Es decir, esos tres componentes que me habilitan una dirección, una velocidad y un impacto. Esos son los tres grandes componentes que deberían estar en la mesa para el trabajo del 2025 y es algo que muchas empresas todavía les cuesta mucho definir y es normal. Por eso es que nosotros también tenemos un programa diseñado específicamente para que muchas de las organizaciones puedan estar acompañadas para poder definir este tipo de rutas de estrategia de datos. Hay un sinfín claramente de estrategias. Nosotros básicamente hemos estado buscando dos componentes muy robustos en las estrategias y es que se pueda entender si existe la data y si existen las preguntas adecuadas para resolver las preguntas. Y si ustedes se ponen a pensar, estos son los dos insumos básicos para cualquier proyecto de data e inteligencia artificial. Entonces, es muy estándar que encontremos estos tres tipos de casos en la industria en donde el primer escenario es el más ideal, en donde existen los datos, pero no existen las preguntas para poder resolver pues esas necesidades de negocio, ¿cierto? Hay otro caso en donde pues pueden que estén los datos, lo que pasa es que no sabemos dónde están, no sabemos cómo están organizados, pero sí conocemos las preguntas de negocio que yo quiero abordar con temas de data. Y este seguramente es el caso, uno de los casos más comunes en la industria en donde yo conozco como líder de mi área qué quiero resolver, pero no soy capaz de identificar dónde están los datos o si tenemos los datos. Muy probablemente los datos sí están, lo que pasa es que no sabemos preguntar en dónde están. Y por supuesto hay un tercer caso que también es un común denominador en las compañías y es que existen muchos datos. Los datos existen, pero yo como organización no sé cómo preguntar y no sé cómo abordar este tipo de preguntas. Ahora bien, esto finalmente se traduce en algo muy sencillo. Nosotros básicamente venimos de un mundo, los que han estado en este campo durante muchos años, siempre hemos escuchado la famosa frase de garbage in, garbage out. Se traduce básicamente como lo que entra como basura sale como basura. Y ahora estamos viendo algo muy curioso y es que estamos hablando de los prompt. Los prompt es básicamente, voy a llamarlo una nueva línea de técnica en donde se concentra la forma en cómo tenemos que interactuar con la IA para que yo pueda tener los mejores resultados. Entonces, pasamos de un garbage in, garbage out a decir que entre más fina la pregunta, más fino el resultado. ¿Qué significa eso? Los datos existen, los datos para IA existen, los datos para modelos analíticos existen. Lo que pasa es que muy probablemente no sabemos cómo preguntar, ¿ok? Y es ahí donde también estamos viendo un cambio interesante para el 2025, porque hay roles que comienzan a aparecer. Hay roles que si bien muchas organizaciones no están definidos, ya existen, como un ingeniero de prompting o un administrador de IA. Esos roles van a existir y es muy importante que ustedes comiencen a conocer esas tendencias. Entonces, para el 2025, la tendencia de nuevos roles también en temas de ingeniería de datos, ciencia de datos, ingeniería de IA van a ser cada vez más recurrentes y muy probablemente algunos roles que ya existen van a pasar a tener una homologación de acuerdo a las necesidades que estamos viendo con la IA. Entonces, estábamos hablando un poco sobre la dificultad de poder llevar a cabo una estrategia de datos. Vimos tres casos muy puntuales, pero nosotros desde Data siempre tenemos una filosofía y es poder transmitirles a ustedes las mejores herramientas para poder llevar a cabo una estrategia. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla hace parte de un ciclo también de acompañamiento que nosotros tenemos. Esto se resume en que las preguntas que generalmente formulamos en temas de data y IA tienen un componente que también puede ser muy estándar. ¿Qué significa esto que ustedes están viendo? Es la forma que uno debería preguntar para poder resolver temas de data y IA. Si ustedes se dan cuenta, esto básicamente tiene cinco unidades.
un tipo de pregunta, una unidad de análisis, una ubicación, un tiempo, una respuesta esperada y por supuesto los datos. ¿Qué se traduce todo esto? Es básicamente la forma en cómo nosotros proponemos que se tienen que hacer diferentes preguntas para poder responderlas con datos. Entonces, generalmente se propone que exista un qué, un quién, un cuándo, un cuál, que exista una unidad de análisis, es decir, puede ser, vamos a estudiar o vamos a querer preguntar sobre una población, vamos a querer preguntar sobre un producto, sobre nuestros colaboradores, parte de las operaciones de la empresa. Esa es la unidad de análisis. Una ubicación temporal, porque particularmente lo que buscamos es acotar una pregunta, porque de lo contrario puede que la pregunta sea muy general y sea tan grande que no nos permita, obviamente, abordarla de manera adecuada con los datos. Y hay un tiempo en la pregunta. El tiempo en la pregunta básicamente está traducido en que ahí es donde tenemos que entender si vamos a aplicar temas de analítica descriptiva, analítica predictiva, o tenemos que involucrar temas, no sé, más profundos como IA o Deep Learning. Pero básicamente esos son los componentes cuando ustedes hablan de temas de estrategia de datos que se deberían tener en cuenta. Lo que ustedes están viendo a continuación, lo que ven apareciendo en el slide, es la descomposición de una pregunta en un proyecto que nosotros trabajamos en Colombia, en donde uno de los retos que teníamos era poder entender cuáles menores de edad eran propensos a ser utilizados en ilícitos. Este es simplemente un ejemplo, fue una pregunta, un proyecto muy complejo por temas sociales, por temas de datos, pero pues particularmente hace parte de esas preguntas difíciles que muchas veces uno se tiene que hacer y saber formular para poder responder claramente este tipo de situaciones o resolver problemas basados en datos. Entonces, este es un ejemplo. Yo quiero que ustedes se lleven esta imagen porque particularmente hay que saber preguntar en temas de data. ¿Vale? Hay que saber apuntar y hay que saber discriminar cómo tenemos que preguntar, siempre orientados a que obviamente tenemos que resolver un problema basado en datos, pero debemos obviamente orientar todo esto mediante una estrategia, una metodología que nos lleve a un resultado óptimo. Hay diferentes resultados, pero generalmente siempre buscamos que sean los mejores posibles. Entonces, ¿qué se viene para el 2025 en temas de estrategia de datos? Nosotros tradicionalmente en IDATA hemos implementado una estrategia que hemos llamado Cero. Cero es una estrategia que viene acompañando a diferentes organizaciones en Latinoamérica, en donde lo que ustedes están viendo básicamente es, quiero que piensen en un escenario hipotético en donde ustedes se sientan con con los diferentes líderes de organizaciones en su empresa y uno de los retos es poder tener casos de uso, ¿vale? Lo primero que generalmente hacemos. Que el equipo de comercial nos cuente sus deseos, que el equipo de operaciones nos cuente sus deseos, que el equipo financiero, HR nos cuente sus deseos, y esto se desprenden un montón de iniciativas. Es normal que pase y tiene que pasar. Sin embargo, es muy importante que nosotros podamos medir el impacto que tiene el negocio y el tiempo que nos lleva a hacer la solución. Generalmente, esto es una teoría que se aplica en muchos modelos de negocio y es yo priorizo lo que tiene más impacto en mi negocio y yo priorizo en lo que se puede hacer en menos tiempo. ¿Vale? Entonces, nosotros en IDATA hemos implementado Cero como una tecnología propia de nosotros, hemos acompañado a más de 100 organizaciones en dimensionar la estrategia de datos y lo que ustedes están viendo básicamente es un plano en donde cada punto que ustedes están viendo hace referencia a una de esas iniciativas que que está medido en un impacto y en un tiempo de ejecución. Lo que va a pasar en el 2025 es que gracias a la explosión de herramientas de IA, nosotros estamos viendo que la cantidad de soluciones que se pueden resolver en menor tiempo va a ser mayor, ¿cierto? Entonces, por eso la comparación de los dos planos, en donde en el plano izquierdo ustedes están viendo una ejecución tradicional, en donde muy seguramente habían soluciones que se implementaban en 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, pero ahora con la integración de los diferentes modelos de IA estamos viendo que eso puede acotarse incluso a un par de semanas. Hace no mucho nos contactaron de una compañía para poder validar si lo que ellos habían escuchado era realidad, y es que escucharon en una emisora que un grupo de abogados habían desarrollado una solución que les permitía ser más eficientes en el entendimiento de contratos, formulación de cláusulas, y lo implementaron en menos de 12 días. Es verdad, es totalmente verdad. Existen una serie de herramientas y estrategias que nosotros los llamamos los aceleradores, que nos permiten implementar soluciones tremendamente rápido.
¿cierto? Obviamente depende del proyecto, depende del volumen de datos, depende la robustez de la solución, pero lo que estamos viendo es que sí existen formas y existen maneras técnicas de poder abordar retos en muy pocos días. Es una realidad y básicamente Microsoft incluso tiene unos aceleradores muy poderosos que nos permiten implementar soluciones en menos de 12 días, 10 días. Entonces, es una realidad y por eso es que va a pasar. De hecho, ya estamos viendo que viene pasando en diferentes regiones a lo largo de Latinoamérica. Y por eso es que estamos tratando también de concientizar a muchos de nuestros aliados de que todo esto funciona, pero si los pilares los vamos construyendo. Entonces, estas dos estrategias, sin importar si tienen componentes de IA o no, tienen que estar soportadas en, como ya lo habíamos mencionado, en arquitectura, calidad de datos, gobierno de datos y finalmente esto me indica es qué tan preparado estoy yo para abordar una estrategia si tengo estos pilares, no sé, sobre la mesa con mi equipo. Eso es tremendamente importante, ¿vale? Entonces, ya para continuar, yo les quiero contar que una de las grandes discusiones que hemos tenido a lo largo del 2024 está basado en el approach que deben tener muchas de las organizaciones en temas de IA. Lo que ustedes están viendo particularmente es la forma en donde uno podría listar las complejidades de poder consumir un modelo GPT, embeber un modelo GPT o diseñar un modelo GPT, un LLM, perdón, desde el principio. Y es la forma, hemos encontrado que eso es una de las formas más fáciles de explicarlo. Voy a tratar de explicarles estos gráficos. Y es que cuando ustedes en la parte de arriba, ustedes están viendo claramente el approach, es decir, si yo puedo consumir literalmente desde una aplicación o algún modelo GPT, es un comercial, hay muchas herramientas que ustedes pueden pagar 10 12 15 20 dólares y pueden comenzar a cargar información para trabajar. Aquí es la forma más sencilla. Sin embargo, sabemos que muchas corporaciones, por temas de seguridad, gobierno de datos, esto no está permitido y está bien, porque finalmente los datos es lo que más tenemos que cuidar en nuestras organizaciones. Entonces, esto se apalanca por otra estrategia en donde yo puedo tener listado, no sé, yo puedo tener llamémoslo, un reto en donde yo tengo que diseñar tengo que implementar un acelerador en Azure robustecido con temas de GPT. Ahí es donde comienza a tener sentido esto. Es porque generalmente todos ustedes o la gran mayoría de compañías desean tener el control de los modelos por temas de seguridad o más bien dentro de su infraestructura y por eso es que creemos que gran parte de las organizaciones se está concentrando en la casilla de la mitad, en extent. Es decir, yo básicamente me encargo de la aplicación, yo soy dueño de la aplicación, yo inclusive tengo capacidad para hacer prompt engineering y pues básicamente le estoy dejando a una organización como Microsoft que refine el modelo y que se encargue del desarrollo del modelo fundacional, que es básicamente los modelos GPT. Esa es la forma más tradicional de trabajar. Hay otras mucho más complejas en donde las organizaciones dicen, no, yo tengo la forma de generar la aplicación, yo tengo las capacidades para generar prompt engineering, yo tengo las capacidades para generar el fine tuning, pero le dejo a cargo de un tercero, de un fabricante, todo el modelo fundacional. Y hay otros casos mucho más complejos y algunas organizaciones están tomando estas decisiones en donde se encargan de absolutamente todo el ciclo de desarrollo de un modelo. ¿Eso qué consecuencias tiene? Es muy fácil entenderlo. Creo que todos llegamos a la conclusión de que es un approach muy costoso, es un approach que puede tomar un tiempo y un nivel de ingeniería alto, pero algunas organizaciones lo están tomando. Entonces, en la parte derecha se despliega otro diagrama que les permite a ustedes entender más o menos de una manera muy simple qué significa eso. Entonces, y yendo de derecha a izquierda, cuando yo deseo como organización construir un modelo desde cero, claramente los costos son los más elevados. Yo debo tener un conocimiento muy profundo en este tipo de tecnologías. Yo tengo realmente un control muy alto de la seguridad, pero también puedo tener claramente problemas en poder simplificar las cosas. ¿Por qué? Porque claramente estoy creando una solución desde cero y crear un modelo, un LM desde cero, es un reto tecnológico, un reto de ingeniería bastante interesante y bastante profundo. Por eso es que el approach de muchas compañías dicen, mira, yo lo que deseo es que el modelo no sea tan costoso, puedo tener un dominio tecnológico medio, eh,
tengo control finalmente en temas de seguridad porque esto está alojado en la nube de Microsoft, por ejemplo, y aquí es donde se concentra la gran mayoría de empresas. Entonces, nosotros queremos compartirles pues básicamente este diagrama, es porque trata de mostrar las diferentes ecuaciones o simplicidades cuando una empresa o quiere consumir un modelo de una aplicación, eso usted lo pueden hacer por ejemplo en GPT Pago, o cuando desean irse a la otra parte, es de crear un modelo desde ceros. Eso tiene sus implicaciones. Esto es una gráfica o un chart que trata de simplificar este punto. ¿Listo? Ahora bien, ya vamos terminando un poquito sobre las expectativas que nosotros estamos viendo a nivel Latinoamérica, y es que Microsoft tiene una apuesta muy grande en temas de Copilot. Copilot, la palabra Copilot es una palabra que seguramente ustedes van a identificar mucho en las diferentes soluciones de Microsoft. Viene básicamente de una filosofía muy sencilla que la resumo en el título de este slide, y es un excelente piloto logra mucho más con un excelente Copilot. ¿Qué significa eso? Las herramientas de Office 365, las herramientas en Fabric, las herramientas que seguramente ustedes están contemplando actualmente con un tema de licenciamiento van a ser más comunes y más poderosas. Uno de los grandes retos es básicamente entender la estrategia para acelerar esos resultados. Lo que ustedes están viendo, pues básicamente marca uno de los primeros hitos para que ustedes puedan comenzar a trabajar con estos sistemas Copilot. Hay Azure AI Foundry, hay Copilot Studio, hay un montón de herramientas que cada vez se vuelven más comunes. Incluso una de las grandes apuestas que tiene Microsoft y donde nosotros estamos apoyando mucho esa tarea es en soluciones low code o no code. Eso es importante entenderlo porque estamos viendo que la democratización de estas tecnologías claramente está totalmente relacionada en la simplicidad de poder comenzar a trabajar estos modelos. Y de una forma no técnica, básicamente quiero que piensen que esto se está transformando cada vez más como en Legos, ¿cierto? Es decir, un grupo de soluciones que están, llamémoslo, concentradas en unos paquetes de soluciones que yo puedo ir acomodando de tal forma que vaya creando soluciones muy complejas, casi que sin código. Y ahí es donde la gran apuesta de muchos de esos modelos está concentrada, y es muy probablemente lo que nosotros vamos a ver en el 2025. Entonces, para hacer un pequeño stop, básicamente entonces una recapitulación de lo que hemos visto. Vimos dos temporadas de IA, la temporada uno de la IA que estuvo concentrada básicamente en síntesis de información, resúmenes, trabajo con código, generación de contenido, y vemos una temporada 2 a partir de 2025 con algunos modelos mucho más poderosos que nos permiten generar procesamiento incluso en tiempo real de algunas cosas, procesamiento de imágenes, resolver problemas matemáticos y unos modelos cada vez más robustos para el desarrollo y el razonamiento de algunos problemas. Y por supuesto, para el 2025 viene un componente muy importante en temas de Copilot. Vienen herramientas que les permiten a ustedes trabajar diferentes soluciones, insisto, en temas de low code o no code. Eso es muy importante conocerlo y trabajarlo porque muy seguramente va a ser uno de los componentes más importantes en las diferentes estrategias para el 2025, 2026 y 2027. Aquí aparece algo muy importante, y es que hemos estado hablando de algunas herramientas de IA, bueno, modelos GPT que están incluidos dentro de la suite de Microsoft, pero Microsoft Fabric, creo que algunos de ustedes lo han escuchado. Microsoft Fabric básicamente tiene una tendencia a ser una de las plataformas más usadas en temas de procesamiento de datos. Particularmente, si ustedes quieren conocer más acerca de Fabric y no han tenido la oportunidad de conocerlo, nosotros tenemos un webinar también grabado en las páginas de Data. También nos pueden contactar. Nosotros tenemos disponibles diferentes recursos para poder hacer demos. Sabemos que este es un tema bien interesante, puede ser un capítulo incluso aparte de conversación, pero el mensaje más importante es que Fabric seguramente va a ser una de las grandes herramientas que va a estar disponible en el 2025. Ya ha estado disponible en 2024. Hay muchas compañías que están haciendo un cambio, y para resumir, Fabric viene como una herramienta SaaS que incluye diferentes componentes dentro de todo el ciclo de analítica de datos y ciencia de datos. Inclusive tiene un componente muy interesante en temas de IA, pero si las personas que no conocen Fabric, para darles a ustedes una pequeña síntesis de lo que significa Fabric a nivel Microsoft, es que quiero que piensen en una plataforma única con un modelo SaaS que se puede contratar por Pay as you go o por un licenciamiento o una capacidad reservada por el periodo de tiempo que Microsoft establece. Puede ser un año, puede ser más tiempo.
que incluye diferentes herramientas dentro del ciclo de Data Engineering, Data Factory, Data Warehouse, Data Scientist, para el Real Time Analytics y para visualización de datos en una misma plataforma. Es una herramienta tremendamente poderosa porque tradicionalmente, nosotros hemos trabajado los ciclos de la analítica en silos. ¿Qué significa eso? Diferentes componentes distribuidos en diferentes partes de la arquitectura que se comportan como silos. Fabric viene también a democratizar mucho el uso de los datos. Les quiero dar un ejemplo muy sencillo. Yo, sin ser una persona 100% técnica, básicamente ya estoy comenzando a implementar algunos modelos de Fabric. Yo solo lo puedo hacer, tengo una herramienta de IA que me permite generar los códigos. Puedo comenzar a crear flujos de ingesta de datos y procesamiento de datos de una manera muy simple en Fabric, y tengo una asistencia por Copilot de Fabric con IA que me permite tener insights, generar tableros. Entonces se vuelve una plataforma única que nos permite a nosotros trabajar los grandes modelos de lenguaje también y poder integrar soluciones y fuentes de datos de una manera muy sencilla. Entonces, si ustedes quieren saber más sobre Fabric, nosotros los podemos ayudar también. Una tendencia muy importante para el 2025, y bueno, esperamos que ustedes la puedan analizar como parte de las herramientas. Quiero terminar este espacio nombrando algunas tendencias y predicciones que están tomadas desde diferentes fuentes como Gartner. Y es que evidentemente, así como los datos se volvió un componente importante del 2000 hasta el 2020, más o menos un 20 años de recorrido que tuvo los datos. Sabemos que todavía por lo menos un 60 o un 70% de las organizaciones están utilizando datos, ese 30% adicional se rehusan. Pero particularmente lo que debemos entender es que para el 2026, de hecho creemos que para el 2025, a finales de 2025, el 80% de las organizaciones estarán utilizando GenAI. Y GenAI lo pueden estar utilizando en temas de Microsoft 365 con Copilot, Fabric con Copilot, o un sinfín de herramientas que van a comenzar a tener temas de IA. Pero es una realidad que el 80% o más del 80% de las organizaciones van a utilizar temas de GenAI. Y ahora bien, nosotros como empresa de datos nos gusta contar historias con datos. Entonces, hay algo muy importante, y es que ya no va a ser solo importante el valor de los datos, es decir, el número de los datos, sino yo cómo puedo contar historias basadas en datos. Entonces, el data storytelling es la historia de los datos, el alma de los datos, y yo cómo cuento y cómo vendo ideas al interno de mi compañía va a ser una tendencia. Y con el apoyo de las diferentes tecnologías de IA, esto claramente va a ser más fácil. Entonces, por eso es que aquí dice que el 75% de las historias serán generadas automáticamente con diferentes técnicas de Analytics, de analítica aumentada. Esto se puede entender como con diferentes técnicas de prompting con IA para que las historias obviamente tengan muchísimo poder. El prompt engineering va a ser un tema muy importante. De hecho, nosotros creemos que es muy importante que todas las personas que se involucren con tecnologías de IA aprendan algo de prompt engineering. Básicamente, eso se traduce en que yo como compañía, o más bien yo como individuo, dentro de mi rol profesional, tengo que aprender a saber preguntarle a la IA las cosas. Eso es algo muy importante. No es en vano que muchas de las respuestas que nos entregue la IA y que no nos parezcan que están bien, está básicamente relacionado a la forma como le preguntamos. Por eso es importante que ustedes y sus organizaciones se puedan capacitar en prompt engineering. Nosotros en IDATA tenemos roles que van naciendo, hemos homologado muchos de nuestros roles, y actualmente tenemos un grupo especialista en prompt engineering que nos pueden ayudar a entender esa ruta de implementación o capacitaciones que les permita a ustedes entender este mundo del prompt. Hay una cosa muy importante, y como lo mencionaba en el slide del edificio, hay una frase muy famosa, y es: el gobierno se come todo en el almuerzo. ¿Qué significa eso? Que si bien esto del gobierno de datos no es una ley, no está regulado en algunos países, sí es importante que las organizaciones puedan entender el poder que va a tener la gobernanza de los datos para que sus soluciones de IA tengan realmente una vida útil de largo plazo. ¿Por qué? Porque si esto no se controla, si esto no se maneja, es muy probable que temas de calidad de datos, temas de seguridad de datos, temas de arquitectura de datos, no permitan el crecimiento exponencial de los diferentes proyectos en IA. Por eso es importante que ustedes en sus compañías comiencen a tener conversaciones muy serias y de estrategia en todo lo que tiene que ver con gobierno de datos. Y esto va a ser una tendencia, y lo estamos viendo actualmente con muchísimas organizaciones.
Ahora bien, esto es un caso que puede llegar a ser, no es común verlo en nuestras organizaciones, pero es una realidad y es que muchas de las organizaciones que generan soluciones con datos están generando soluciones con datos sintéticos. ¿Qué significa un dato sintético? Un dato sintético básicamente es un dato que no es una realidad o una generación de un dato en el mundo real, sino es un dato que simula un comportamiento de alguna situación del mundo real, pero ese dato se utiliza para entrenar algunos modelos. Hay una paradoja muy interesante. Yo utilizo datos sintéticos para modelar una solución que me responda a temas del mundo real. Es una paradoja muy interesante. De hecho, si ustedes ingresan a GPT, GPT busca también algunas veces, hemos visto que puede buscar comprar datos de manera legal, por supuesto. Pero es una realidad. Es decir, los datos, a pesar de que los datos es un insumo que cada vez crece más, se vuelven muy costosos. Por eso los datos y la privacidad de los datos es muy importante, pero algunas organizaciones se ven obligadas, no sabemos en qué proporción, a utilizar datos sintéticos que en teoría pues tienen un componente legal que no viola ninguna privacidad pues, de las personas o procesos o de las empresas. Por último, bueno, voy a pasar básicamente a este 7. Creo que es muy importante. Es que quiero que piensen que absolutamente sus datos y sus soluciones de datos, entiéndase modelos de IA o modelos predictivos, necesitan mantenimiento. Y eso es muy importante, porque hemos visto cómo soluciones muy robustas, muy poderosas, que costaron muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo, van perdiendo poder con el tiempo a un problema que a veces no es evidente, a pesar de que debería ser evidente, no lo es, y es el mantenimiento de los modelos. Los modelos son activos de datos, son activos y los activos se tienen que mantener. Es por eso que para el 2030 hay una expectativa que las compañías puedan acumular cientos, pero cientos de productos de data y básicamente muchos de ellos entran en fail porque no tienen un mantenimiento. Entonces, parte de la estrategia de los datos, parte de la estrategia que nosotros vemos que va a pasar en el 2025 es que muchas empresas ya se dieron cuenta de esto en sus modelos de IA, sus modelos anteriores y van a comenzar a implementar estrategias de mantenimiento de activos de datos. Y esto es muy importante. Y esto va a ser una tendencia. Esto es algo que estamos viendo. Nosotros en IATA también tenemos unos servicios especializados que permiten mantener y calibrar los modelos de datos, los activos de datos. Y por eso creemos que esto es una estrategia tremendamente responsable para sus compañías y creemos que va a ser una tendencia para los próximos años. Yo quisiera, bueno, una última, creo que la hemos mencionado muchísimos webinars, y es que finalmente el nuevo lenguaje de programación es el lenguaje natural. ¿Qué significa eso? Que así como les comentaba que yo, sin ser una persona 100% técnica, eh, estoy en capacidad de poder generar códigos muy interesantes. ¿Por qué? Porque desde el lenguaje natural y el conocimiento de negocio, yo puedo pedirle a una IA que me genere ciertas estructuras de código que me permitan resolver un problema. Es evidente que necesitamos de un experto que acompañe la validación de ese código, por eso es que hablamos que son herramientas de copilot, no el piloto, pero básicamente uno de los trends que estamos viendo y que seguramente en unos años lo van a ver es que la integración de herramientas, por ejemplo, como Fabric, que es una herramienta que permite la democratización del uso de los datos, asociado con temas de inteligencia artificial, con un conocimiento de negocio y con lenguaje natural, es muy probable que comencemos a crear soluciones de manera sencilla, sin que tengamos que depender de un equipo 100% técnico especializado. Eso es una realidad, es algo que nosotros también venimos trabajando. En IDATA venimos estructurando diferentes proyectos con Fabric, venimos estructurando diferentes proyectos no code y low code, porque es una realidad. Entonces, para cerrar, yo les quiero dar a ustedes nuevamente las gracias por compartir este espacio. Nosotros decidimos tener este último momento en el 2024 para poder transmitir estos aprendizajes. Viene un camino muy interesante, un camino de muchísima creatividad. Nosotros esperamos poder acompañarlos no solo en ejecución de proyectos, si ustedes tienen preguntas en temas de estrategia, gobierno de datos, calidad de datos, arquitectura de datos. Somos una empresa que ha acumulado bastante experiencia en el tema. Estamos 100% conectados con grandes fabricantes como Microsoft y creemos que el tren para el próximo año va a ser temas específicos de IA, pero si eso tiene éxito, debe estar acompañado, ojalá, de una muy buena estrategia como usted lo vio en el edificio,
Y bueno, yo para terminar acá este punto, quiero dejarles esta pequeña encuesta. Si ustedes obviamente la pueden diligenciar, para nosotros es tremendamente importante entender sus feedbacks, sus preguntas y también voy a dejar acá unos datos. IDATA está presente físicamente en 3 países, en Colombia, en Chile y en los Estados Unidos, pero también podemos ejecutar proyectos en toda Latinoamérica. Ejecutamos proyectos en México, en Costa Rica, en Colombia, en el Caribe inglés, en Chile, en Argentina. También les quiero dejar mis datos. Yo soy luis.casas@idata.global. Acá hay un número telefónico que ustedes lo pueden tener y, por supuesto, un contacto global de Idata. Yo voy a hacer un stop acá. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna mención, pero quisiéramos dar, obviamente, ya por cerrada esta intervención mía para poder escuchar, obviamente, sus preguntas. Muchísimas gracias.